Buenas noches, buenos días o buenas tardes. Hoy tenemos un video tutorial sobre trapecios. Aquí está la teoría en la cual pues, se debe memorizar en casa, pero en general quiero enfatizar un trapecio. Sus elementos son los siguientes. Los trapecios están conformados por dos lados paralelos y dos lados que no son paralelos. Los trapecios pues obviamente son cuadriláteros. ¿Por qué cuadriláteros? Porque tienen cuatro lados. Como les mencionaba, pues dos lados que son paralelos y dos lados que no lo son. En este caso, las bases, en las que nosotros les vamos a denominar bases, por ejemplo, este lado de aquí es paralelo al lado que está acá. Esas son sus bases, ¿ok? Muy bien, tenemos la base mayor, y la de arriba en este caso sería la base menor, ¿ok? Muy bien. Y los otros lados que no son paralelos, pues en este caso sería este lado y este lado de acá. Todos los trapecios tienen esa característica. Por ejemplo, en este caso el trapecio rectángulo tiene su base mayor, base menor. También tenemos nosotros el trapecio isósceles de la misma forma. Tiene su base mayor, ¿verdad? Y tiene su base menor. Y sus dos lados que no son paralelos. De la misma forma, nosotros tenemos el trapecio escaleno, lo mismo. Tenemos la base menor y en este caso la de abajo, la base mayor. Y sus dos lados que no son paralelos. La teoría de cada uno de ellos, pues como les mencionaba, está aquí. Tienen que memorizarla para poder responder las preguntas. Quiero enfatizar este video en lo que es netamente a su perímetro y a su área. ¿Ok? Muy bien. Entonces pongamos el asunto a ese caso. De manera general, sea la figura que sea, nosotros habíamos hablado antes ya del perímetro. Y nosotros el perímetro, nosotros lo establecíamos matemáticamente como la suma, ¿verdad? Como la suma de todos los lados de la figura geométrica, como la suma de todos los lados. Por ejemplo, si un polígono, en este caso un polígono, nosotros un polígono tenemos 20 lados, pues sumamos los 20 lados. En este caso tenemos un trapecio, ¿verdad? Por ejemplo, este trapecio de acá. Muy bien. Y nosotros tenemos una medida para este lado, una medida para este lado, una medida para este lado. Sin importar la figura, no necesariamente un trapecio, pues el perímetro simplemente sería sumar el lado 1 más el lado 2 más el lado 3 y más el lado 4, ¿verdad? Si sumamos esos lados, pues tendríamos la respuesta para el perímetro. Entonces ahí no hay ninguna complicación. La complicación va netamente en los trapecios cuando nosotros queremos calcular su área. Entonces ahí vamos a entender área de un trapecio. ¿Okay? Muy bien. Veamos. Como les mencionaba, nosotros tenemos un trapecio, sea cualquiera de los tres que habíamos hablado. Muy bien. Vamos a poner medidas aquí arbitrariamente. Supongamos que esto tiene 8 centímetros. El de acá mide 12 centímetros. Muy bien. Estos lados, ponemos que es un trapecio escaleno. No sé, se me ocurre que esto mida 9 centímetros. Este de acá 10 centímetros. Y tiene una altura. Recordemos que la altura se define desde el punto más alto de la figura hacia su base. Entonces, este trapecio tiene una altura... se me ocurre de 11 centímetros, ¿ok? Estoy poniendo valores al azar. Muy bien, veamos. Netamente su área, ¿sí? El área, la fórmula está descrita por la suma de la base mayor más la base menor. Esto multiplicado por su altura y todo eso dividido para 2. A los estudiantes se les complica mucho aprenderse la fórmula. Es más sencillo pues que ellos puedan deducirla a partir de una ayuda. Entonces en clases utilizo esta estrategia.
En clase se les mencionó, chicos, mire, un trapecio se forma a partir de dividir un triángulo. Entonces, a partir de dividir un triángulo, nosotros podemos obtener un trapecio. Y realmente es así. Si usted se fija, en este caso he obtenido este trapecio. Pero ¿cómo lo obtuve? Simplemente dividiendo un triángulo. Entonces nosotros vamos a relacionar la fórmula del área de un triángulo. Aquí voy a poner. Recordemos que el área de un triángulo era base por altura dividido para 2. Esta fórmula los estudiantes sí lo entienden, sí lo comprenden. Pero cuando nosotros queremos decir, a ver, sumamos las bases, multiplicamos por altura, con tener ya esta suma de las bases, nos perdemos. Entonces, a ver, relacionemos. Muy fácil. Si el área de un triángulo era base por altura sobre 2, pero porque el triángulo, ¿qué cosa? Tenía una sola base. En este caso el trapecio tiene dos bases, por lo tanto, ahora sí entendí el nolo. Entonces decimos, a ver, como esto era una sola base, por eso nos poníamos una. Pero como tenemos dos bases en el trapecio, por eso sumamos esas dos bases y no cambia en nada, sigue siendo la relación por altura dividido para 2. Es como que esta se hace una sola base en general, pero son dos, multiplicado por la altura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el estudiante no se acuerda toda esta fórmula que es grande, entonces partimos desde el triángulo base por altura sobre 2. Ah, pero como no es una, sino que son dos, entonces sumo estas dos bases. Muy bien. Ahora sí, entonces calculemos el área. En este caso, a ver, sumemos las dos bases. Tenemos la base mayor más la base menor. La base mayor sería 12 centímetros más la base menor que sería 8. Muy bien. ¿Cuánto es 12 más 8? Pues 12 más 8 es 20. Y eso multiplicado por su altura, que sería 11. Dividido por 2. ¿Sí ven? Por lo tanto decimos, a ver, 20 por 11. A ver, 2 por 11 es 22. Aumento el 0 y esto no te olvides de dividir para 2. Por lo tanto, su área, 220 dividido para 2, sería 110 centímetros cuadrados. Y esta sería la respuesta para el área del trapecio. ¿Dónde está lo complicado, lo difícil? Bueno, como les mencionaba, es aprenderse la fórmula. No creo necesario, vamos poco a poco, ¿verdad? Entonces primero relacionemos con el triángulo, porque en sí se forma a partir de dividir un triángulo, sino que en lugar de tener una sola base, que es la del triángulo, pues tenemos dos bases. Ah, entonces los estudiantes se acuerdan que hay que sumar las dos bases. Y no cambia nada, seguimos multiplicando por la altura y eso dividiendo para 2. Y listo. Ahora, como nos pidieron el área, ¿verdad? El área es la suma de las bases por la altura dividido para 2. No utilizamos para nada ni los 9 centímetros ni los 10 centímetros acá. Porque para el área de un trapecio no necesitamos nosotros en este caso sus lados, que no son paralelos. Pero si a mí me pidieran en este ejercicio también calcular el perímetro del trapecio, ahora sí digo, a ver, es lado 1 más lado 2 más lado 3 y también más el lado número 4. Los lados sería 8 más 10 más 12 y más 9, ¿verdad? Entonces calculamos esa suma y esa sería la respuesta del perímetro. Para el perímetro sí voy a utilizar todos sus lados, pero en cambio no voy a utilizar el 11 porque el 11 no es parte de su lado, sino el 11 es su altura. Entonces eso tiene que quedar bastante claro a la hora de encontrar el área o perímetro. Recordemos que el perímetro simplemente es sumar todos sus lados. Y para este caso, pues sus lados es el 8, es el 10, es el 12 y es el 9 para sus lados. Pero si nosotros quisiéramos el área, en el área en cambio solo utilizamos la base mayor, la base menor y su altura. ¿Ok? Entonces eso hay que definir bastante bien. ¿Qué es lo nuevo? Como les mencionaba, lo nuevo que los estudiantes tienen que aprender o memorizar simplemente es la fórmula del área de un trapecio. ¿Ok? Sigue siendo casi igual a la del triángulo, base por altura sobre 2, solo que como no se utiliza una base, sino dos bases, entonces tomamos la base mayor más la base menor. Esa suma
la multiplicamos por la altura y luego dividimos para 2. Lo nuevo no es el perímetro, porque el perímetro, independientemente de qué figura sea la que sea de cualquier polígono, siempre va a ser la suma de sus lados. De sus lados. Ojo, no hay que confundir su altura. Su altura no es un lado. En este caso la altura es 11, por eso no lo consideré dentro de este cálculo. Bueno chicos, de manera general, pues explicando muy detalladamente cada cosa de los trapecios. Ustedes tendrían que aprenderse pues la diferencia entre un trapecio rectángulo, en un trapecio isósceles y un trapecio escaleno. Pero lo que yo quería enfatizar en este video tutorial es cómo calcular el área y cómo calcular el perímetro. Muy bien, bendiciones.